Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Solubica queremos saludarlos e invitarlos a compartir con nosotros esto que hemos dado en llamar el derecho y el revés. El derecho y el revés busca rescatar del olvido aquellos hechos de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino nos encontramos hoy con el doctor Jorge Elbaum. Jorge es sociólogo, tiene un doctorado en ciencias económicas, es periodista, escritor y además es una persona muy inteligente a la cual vamos a tratar de exprimir hoy. Gracias Jorge por... Lo de inteligente lo dejo a cargo suyo. Bueno, Jorge, yo dejé de exprofeso una de tus más importantes actividades, que es, sos el presidente del Llamamiento Argentino Judío. Esto que surge en el 2015, ¿por qué no nos contás un poco cuál es la razón de la aparición de esta agrupación y por qué, siendo que existe y además fuiste director de la DAIA, surge el Llamamiento Argentino Judío? Bueno, me parece que lo relacionaste muy bien. Nosotros, a partir incluso de mi experiencia personal, con muchísima gente, veíamos que la DAIA dejó de cumplir con su misión institucional, creada en 1935 para luchar contra toda forma de discriminación, y se transformó, igual que la AMIA, en voceros, furgones de colo, locomotoras de la derecha argentina, digamos. Entonces, al haber abandonado su misión institucional de no hacer política partidaria, sino de obviamente enfrentarse a las formas más brutales de la discriminación, bueno, hemos decidido construir una institución que sea la referencia de los argentinos judíos que de alguna manera nos reivindicamos en la tradición de la lucha social. Ahora este quiebre que vos haces mención, ¿en qué momento de la historia reciente se produce? La verdad es que si uno tiene que hacer una lectura histórica, el momento clave es la dictadura militar, ¿no? Ahí empiezan a ser cooptados algunos dirigentes. Después de la dictadura militar hubo algunos periodos muy cortos, algunos que fueron muy interesantes, pienso en el de Gilbert Lewis, que lamentablemente desapareció siendo presidente de la DAIA, alguna intención con el presidente con el cual yo trabajé, Aldo Doncic, pero que lamentablemente después, ante las presiones y la cooptación que el establishment argentino hizo, siguió involucrándose en esa decadencia, en ese deterioro, que me obligó en su momento también a alejarme de la DAIA. Yo era un empleado, pero básicamente había sido parte de un proyecto en su momento que pretendía volver a los orígenes. Se me engañó, como le engañó a mucha gente, no se volvió a los orígenes. Se intentó, realmente quiero ser justo, hubo un momento en el cual parecía que iba a cambiar. Que parecía que iba a cambiar, es una promesa, unas elecciones que supuestamente se orientaban en ese sentido, y después lamentablemente volvieron al redil de la tradición más de derecha, que además, el problema no es que sean de derecha solamente, el tema es que dejaron de cumplir con su misión que está en el estatuto, que es simplemente nosotros nos vamos a dedicar a luchar contra toda forma de discriminación y específicamente contra la judeofobia. Bueno, en ese marco yo me siento incluido, todos los procesos discriminatorios me parecen despreciables contra cualquier sujeto o actor, contra los islámicos, contra los pueblos originarios, contra los gays, contra los gitanos. Me parece que una sociedad diversa enriquece el tesoro de lo humano, y hay sujetos discriminados en nuestra Ahora sociedad. Cambio no se produce por casualidad, porque se está produciendo en otros lugares del mundo. Bueno, sí, yo creo que efectivamente hay como reverberaciones, ¿no? Es muy difícil pensarlo en soledad, son procesos de tensión, hay sujetos, actores, instituciones que logran resistir a esas modas, y hay otros que lamentablemente y tristemente se encolumnan, hasta yo diría sin coraje, sin valentía, cobardemente, en la locomotora de aquellos que tienen poder, que pretenden someter y humillar a otros, etcétera, etcétera. Bueno, en ese marco el llamamiento está en la contracara, y dijimos, bueno, hagamos una organización. Hoy tenemos miles de adherentes, vamos a nuestra segunda elección este año, democrática, por voto, y eso también es una diferencia con estas instituciones que son corporativas, que no hay votación, es toda una mentira, se eligen entre ellos. O sea, votan las instituciones que forman parte de esa institución madre. Digamos que
Supuestamente es así, pero en la CGT, que es una institución de tercer nivel, en cada sindicato se decide, bueno, vamos a votar a tal uno, digamos, cada institución de la comunidad judía debiera elegir, bueno, discutamos cuál es nuestro referente, pero nadie discute nada, y en realidad es una elección trucha en los cuales los socios de las instituciones no saben por quién van a votar, sus referentes, sus supuestas representantes de las instituciones. Entonces está viciado, digamos, está absolutamente viciado, no es representativa, no es democrática. Y aparentemente, por lo que vos decís, ustedes visualizaron que era prácticamente imposible cambiar eso desde adentro, por eso no, es que si no hay democracia, que generar una alternativa. Si no hay nosotros, digamos, si hace una institución democrática, un hombre argentino, judío, un voto, vamos a dar la pelea. Ahora, nosotros tenemos dos problemas, uno que es el de la democracia y otro es el tema de la identidad. En la tradición conservadora de los judíos es aquel que es de vientre judío, de madre judía. Nosotros no compartimos esa visión. Nosotros es identitario, de ninguna manera tiene que ver con un tema de herencia genética, porque si un chico adoptado judío no sería judío, etcétera, etcétera. Nosotros consideramos los judíos como una identidad. De hecho, hay una larga tradición que ya tiene 5.000 años de judíos agnósticos, ateos, culturales y otros religiosos, ortodoxos, conservadores, reformistas. Sería muy largo explicar las distintas internas de las formas judías a lo largo de la historia, que como ustedes saben es una tradición cultural identitaria muy antigua, entre las que está nada menos que, por ejemplo, un muchacho llamado Yeshua, que nosotros llamamos Jesús. Ahora, aquí hay una cuestión que me surge de lo que vos estás diciendo, de esta preeminencia, digamos, de los sectores más conservadores, más reaccionarios, podríamos decir, de derecha, y cómo ves eso en el contexto internacional, porque últimamente se relaciona mucho las posiciones de la DAIA, de la AMIA, con lo que es el actual gobierno de Israel, con lo que es el actual gobierno de Estados Unidos y las políticas que ellos también tienen que podríamos definir de derecha. No, absolutamente es coherente, digamos, la DAIA y la AMIA hoy son locales del PRO, y además son locales del Likud, la derecha israelí, que es el partido de la derecha en el gobierno. Si uno piensa en la historia de la colectividad judía argentina, desde el siglo XIX, siglo XX, va a ver que en los orígenes, las tradiciones culturales e incluso políticas de los argentinos judíos o de los migrantes que venían eran generalmente de izquierda. Uno piensa en los orígenes del anarquismo en Argentina, piensa en Radovitzky, qué sé yo, piensa en el socialismo, piensa en Dickmann, piensa en los sindicatos. Yo siempre lo digo porque la gente no lo sabe, pero el primer creador de la UOM, uno de sus primeros secretarios generales, es Ángel Perelman. Digo, la tradición vinculada a las luchas sociales en Argentina tuvo una participación muy fuerte del gremialismo y del sindicalismo judío. En un investigador que conozco me contaba que estaba haciendo el trabajo sobre el origen de la CGT, Fora, etcétera, etcétera, y veía documentos en Yiddish, digamos, ¿no? que estaban escritos con los primeros sindicatos del principio del siglo XX, los peleteros, los madereros. Bueno, de hecho el sindicalismo argentino tuvo en sus orígenes una fuerte impronta de los inmigrantes. Claro, porque eran judíos, trabajadores, migrantes, alemanes, gallegos, italianos, españoles. Fuerte. Era prácticamente la inmigración la que hizo los primeros sindicatos. Efectivamente, sí, y además... O sea, los nativos argentinos se sumaron posteriormente al proceso. Y la tradición nacional y popular argentina, digamos, también abreva en esa tradición, que es muy importante y es donde nosotros tomamos nuestra reivindicación. Nosotros, ¿de quién nos sentimos herederos? Bueno, de un judío como el coronel Dorrego, que la gente no sabe su prosapia de judío portugués. Bueno, pero digo, nosotros nos reivindicamos en eso y damos la pelea en el marco un poco también de una cosa que es absolutamente internacional. Hoy la derecha israelí está absolutamente sometida a los designios de la lógica neoliberal imperial. Así y en esa misma lógica tiene una política neocolonial con los palestinos que nosotros repudiamos profundamente.
Y bueno, y la DAIA y la AMIA, tristemente, en vez de tener autonomía... Ustedes tienen posición respecto de eso. Por supuesto, tenemos una posición muy formada. Nosotros nacimos en un congreso. El congreso duró 6 meses, donde discutimos nuestros documentos fundacionales que están a disposición de la gente en nuestro portal, que es llamamiento.net. Y uno de los 6 documentos fundacionales tiene que ver con el tema de Medio Oriente, donde nosotros decimos claramente repudiamos la política colonial de Israel, demandamos y exigimos... Es inentendible, porque en realidad no tiene futuro lo que están haciendo. No, es una cosa absolutamente delirante, cuestionable. Bueno, pero los políticos coloniales, lo que han hecho los países colonialistas ha sido muy similar. Gran Bretaña durante 2 siglos, las barbaridades de Bélgica en África, digamos, son... Deshumanizar al... Sí, someter, humillar... Lo que resulta chocante, que habiendo sido el pueblo judío tan perseguido, habiendo sido víctima de un genocidio... No, yo tengo una duda, ¿en qué sentido? Yo creo que los judíos, como lo musulmán, como lo católico, como cualquier identidad, tiene una grieta. Y hay judíos, ya ha habido judíos de derecha en oposición a los judíos progresistas acá en Argentina. Te cuento un dato que me parece clave y muy lindo, que lo escribí en una nota hace un tiempo. Simón Radovitzky ejecuta en noviembre, ejecuta a Ramón L. Falcón en noviembre del año 1909. Era un obrero de 19 años, judío, ruso, anarquista, hablaba en yiddish, casi no hablaba castellano, digamos, ¿no? Bueno, y uno va a la Recoleta donde está enterrado Ramón L. Falcón y hay una placa de la Asociación Israelita en la tumba de Falcón, ¿no? Bueno, esa grieta estuvo y va a seguir estando. Obviamente que a principios del siglo XX, tanto acá como incluso en Israel o en la Unión Soviética o en Europa, los judíos estaban en un 90% del lado de los sectores más rebeldes, más etcétera. Hoy por hoy no es así, pero en Israel también, más allá de que la mayoría es claramente de derecha, hay sectores de izquierda, progresistas, digamos, que se oponen que incluso cuando hacen el ejército, la tzabá le llaman ahí, los 3 años, se niegan a ir a territorios ocupados. Hay un movimiento muy fuerte, hay una izquierda que hoy, bueno, lamentablemente se desunió en la última elección, pero en la anterior elección habían sacado el 15% de los votos. Realmente es una situación trágica, pero digo, yo quiero, para el llamamiento es muy importante, y para mí también, por supuesto, dividir entre lo que es Israel y lo que son los judíos, ¿no? Porque, digo, Chomsky... No mezclar las cosas. Claro, hay que tener cuidado, porque Chomsky es judío, digamos, Bernie Sanders también, digo, y no tienen nada que ver con eso, al contrario, se oponen como nosotros. Entonces, no es el pueblo judío, yo creo que hay sectores de esa tradición, pero comparto, digo... Yo me refería específicamente a Israel y al gobierno actual de Israel, que proviniendo de por más que sean de derecha, provienen de un pueblo que fue perseguido, que fue masacrado, y que hoy estén haciendo lo que hacen con los palestinos. Es muy chocante. Es muy chocante y comparto absolutamente, y creo que ese resultado también, específicamente, yo conozco mucho de los problemas de Medio Oriente, etcétera, de equivocaciones múltiples, ¿no? Ahí ha habido una muy importante de 1947, como se declaran los 2 estados, o hay una invasión de todos los países árabes a Israel, y más el síndrome holocáustico, que es muy poderoso, producto de un hecho real, ¿no? La Shoah, el asesinato, genocidio de 6 millones de personas. Esos 2 elementos, la imposibilidad de los países árabes por reconocer al Estado de Israel, más ese síndrome del cual venía la mayoría de la población de Israel en 1947, provenían de los campos, 600.000 vinieron. Eso fue generando un caldo de cultivo que yo lo traduzco del hebreo, pero es algo así como: ya nos mataron una vez, no nos matan nunca más. Digamos, se termina. Ahora lo malo vamos a hacer nosotros, no vamos a ser los bobos. Digamos, esa concepción los ha convertido Además que el hecho de la creación del Estado de Israel
fue sin respeto de la cultura existente. Y ahí también tengo ¿Tienes una diferencias. diferencia? Sí, no. Bueno, me gustaría saberlo. Sí, no. En lo que hoy es digamos, a ver, esa zona fue controlada por el Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial y después repartida colonialmente entre Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. En ese lugar vivían en paz para el siglo XVIII judíos, musulmanes, armenios, ortodoxos griegos, de muchas culturas, digo, y bajo control imperial, primero otomano, digamos, y luego, digo, desde las cruzadas viene esto, ¿no? Sí, pero los otomanos ocuparon ese lugar, lo controlaron hasta la Primera Guerra Mundial, después los británicos, y ahí no había problemas. La realidad es que, lamentablemente, el Imperio Británico, como acostumbró a hacer, generó en su retirada una inquina y generación de mucho odio entre sectores, etcétera, etcétera. Cuando las Naciones Unidas declaran el nacimiento del Estado de Israel y de Palestina, porque se declararon juntos, digamos. Ahora, no se declaró la independencia de Palestina porque los palestinos no aceptaron, digamos, pero esa línea que era, digo, que hacía de lo que hoy es Israel mucho más pequeño de lo que es hoy, ¿no? Por supuesto, por las ocupaciones posteriores, digamos, de haber sido aceptado, bueno, uno de los primeros países, uno de los primeros gobiernos que reconoció el Estado de Israel fue el gobierno argentino del general Perón. Sí, yo decía, la acotación que hacía tenía que ver con que, bueno, se hizo una adjudicación de un territorio, un Estado, sin haber tenido en cuenta que eran los intereses, no los intereses, sino la cuestión cultural que vos señalabas como que era armónica. Sí, múltiple además. Previo a eso. Previo, o sea, incluso y además señalaste que fue el Imperio Británico, claro, el que justamente generó la grieta. Sí, por supuesto, sí. Yo lo que a mí me parece muy importante, y sobre todo para los tiempos venideros, porque la pasa que construirla acá, en Israel y en cualquier lado, es que las culturas o la diferencia de religión, etcétera, no son ningún óbice para construir estados multiculturales o en todo caso estados en paz limítrofes, digo. Y la historia, sobre todo, de la relación de los judíos con los musulmanes es una historia de una riqueza y de una mayoritaria paz, a diferencia de la relación, por ejemplo, de los cristianos con el resto, ¿no? Los cristianos han sido históricamente, sobre todo en Europa, una cultura salvaje, y que de conquista permanente, etcétera, etcétera, y que cuando llegaba a los lugares, pensemos en España, en España echaban a los musulmanes y a los judíos en 1492, sí. Y los judíos vivían perfecto con los musulmanes en España, en el sur de España, en el andaluz, y se fueron muchos de ellos con los y nunca tuvieron problema. Los judíos y los musulmanes han estado en paz siempre hasta mitad del siglo XX, ¿no? Y yo creo, insisto, que la responsabilidad, por supuesto, es de Europa, del genocidio, porque de hecho la realidad es que Herzl, el fundador del sionismo, es de finales del siglo XIX, producto de miles de años de persecuciones. Y además, para cerrar el tema religioso, hoy tenemos una cabeza en la Iglesia Católica que está tratando de reconocer y resolver todos los problemas que generaron antes sus antecesores. Francisco realmente chapó, no sé, no me ocurre otra cosa en términos de paz en el mundo. Realmente es la autoridad más legítima, política y moral que existe hoy en el mundo, y bueno, su apostolado, su lugar, el lugar que ocupa hoy Francisco en el mundo y que va a dejar, digamos, pues sabemos que somos mortales, pero el rol, la impronta, realmente es extraordinaria. Yo creo que muchos nos hemos sorprendido, digamos, sí, es cierto. pero la realidad todos los días muestra. He visto hace poco una escena conmovedora, realmente para cualquiera que tenga algo de alma, de África. Sí, besarle los zapatos a un referente de, no sé si era de Mozambique, no me acuerdo dónde era, que con un nivel de humildad y de autenticidad, no teatralizado, ¿no? Sino pidiendo por favor para que se terminen las matanzas.
Bueno. Sí, además cuando uno ve la foto ve la cara de sorpresa de Sí, los, sí. incluso del que es besado en los pies, ¿no es cierto? Sí. Como algo que era totalmente inesperado, por Sí, esto que sí. vos decís que no es una teatralización, ¿no? Que fue algo No, espontáneo y sorpresivo para los propios Sí, presentes. sí, la humanidad realmente sería mucho mejor si hubiese más gente como Francisco. Bueno, hay una cosa, yo no sé si en esto estarás de acuerdo, es argentino y en Argentina en general la convivencia es buena entre las comunidades. Sí, absolutamente. Es decir, el Sí, diálogo sí. interreligioso funciona. Sí, absolutamente. Nos han traído... Más allá de estas posiciones de la cúpula de la DAIA o del Sí, sí, AMIA, sí, sí. a nivel de comunidades, Sí, hay sí. una convivencia. Sí, la ha habido, todos nosotros nos hemos criado con gallego, tano, ruso, turco, la gente le decían a los rusos porque venían con el Sí, con el pasaporte ruso, y a los claro. turcos porque venían con el Eran del árabes Imperio con Otomano. el- No, el Imperio Otomano daba Claro. incluso a los judíos que venían de Siria y Líbano, que era... Pero a los árabes también se les decía También turco turcos, porque venían claro, con el pasaporte turco. Claro, entonces acá ha habido, eso es uno de nuestros, la verdad, nuestras ventajas, ¿no? Algo habremos hecho bien también, ¿no? Seguramente. Como sociedad. El tema es que, bueno, en realidad hoy estamos pasando por otro tipo de grieta, en donde, bueno, yo creo que por fijar un hito de esta grieta y de lo que estamos hablando, está justamente con el atentado a la AMIA. Sí, a partir de eso se utilizó mucho para esto, que, a ver, me gustaría... hay una forma de pensar la grieta, digamos, la grieta, el concepto de grieta le conviene a la derecha. Lo inventaron, Sin duda, lo eso inventó la es derecha indiscutible. para correr la frontera entre lo que ellos son, que es el 10% de la sociedad como mucho, y el 90% restante. Entonces ellos lograron poner el 10 y lo pusieron en el 30, en el 40, no importa, en el 50. Vamos, o sea que eso, la palabra actualmente juega un rol negativo para aquellos que pretendemos la unidad del campo Sí, popular, sí, sí. etc. Ahora, hay una diferencia desde el inicio de nuestra nacionalidad que se expresa, cualquiera que le guste la historia, en Moreno Saavedra, ¿no? Que tiene que ver con un proyecto, o más fuertemente, si quieren, Dorrego Lavalle Sí. o Rosa Sinitre, ¿no? Y esa frontera es entre simplemente un modelo de desarrollo integrado con economías regionales, con trabajo local, valorizando la nación en relación a un pueblo, digamos, a su población, y otra versión achicada, sometida a un pensamiento colonial, subalterna de las lógicas imperiales del momento, que fueron primero la española, después la británica y hoy por hoy la norteamericana. Ahora, esa distancia política está, por supuesto que si uno mira poblaciones dentro de esa distancia política, está el 5% de un lado y el 95% del otro. Sin embargo, gracias a subterfugios mediáticos, neocoloniales, de pensamiento colonizado, etcétera, etcétera, logran poner la grieta en un lugar inadecuado y hacer que estemos viviendo esta etapa terrible y tristísima de nuestra historia con el gobierno neoliberal tardío actual, ¿no? Que es hijo, obviamente, de un fraude electoral, porque se dijo cosas, se llevó al gobierno, igual que Menem, diciendo cosas que no se cumplieron, engañando a la población. Pero al margen de eso, bueno, construyendo un odio, han construido un odio, el mismo odio que construyeron los unitarios, con el cual empezó la guerra con el fusilamiento de Dorrego, y el mismo odio con el cual hoy persiguen a Cristina Fernández de Kirchner con una hazaña que yo realmente, cuando se piense históricamente, ¿no? Esto es algo como una persecución, inaudito, una persecución a Irigoyen, que lo acusaban de tener plata Y al mismo Perón. Al mismo Perón, por supuesto. Sí. La cantidad de fábulas que se tejieron sobre Perón, ¿no es cierto? Sobre la fortuna de Perón, hasta sobre la supuesta pedofilia de Perón, con las estudiantes de la UES. Cualquier cosa pueden inventar y van a inventar cualquier cosa. Todo el que luche al servicio de los intereses populares va a ser estigmatizado y van a inventar cualquier cosa. Cualquier cosa, porque son enemigos de la acumulación.
porque lo que pretenden es distribuir una riqueza que ellos pretenden legítimamente para sí mismos. Entonces son enemigos y te van a castigar, te van a tatuar con las peores vilezas. Bueno, una de ellas, bueno, vos tenés un libro publicado sobre Nisman, ¿no es cierto? Sobre la muerte de Nisman. Todavía no está publicado, está escrito. Perdón. Va a salir supuestamente en agosto. Está por publicarse. Efecto Nisman, causas y consecuencias de una muerte política. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la manipulación, ¿no es cierto? Sí. Para perseguir a determinadas personas, o en este caso fundamentalmente a la expresidenta. Sí, a su familia y a sus familia. hijos. El grado de saña, yo no dejo de asombrarme, digamos, uno cuando lee mucho, está en lo cotidiano, la política, qué sé yo, y toma un poco de distancia, realmente queda muy asombrado con el nivel de odio y con el nivel de maldad, de hostigamiento, de tortura. Es una tortura simbólica, moral, cotidiana, de los mismos sujetos que en realidad son capaces de torturar con sus manos, ¿no? Son herederos de eso, además, son la continuidad de eso, ¿no? Y bueno, hoy no lo pueden hacer con sus manos, no pueden torturar embarazadas ni tirar niños al mar, pero son esos mismos sujetos los que están desesperados porque la riqueza no se distribuya, porque queden pocas manos, porque los monopolios no se no se amplíen, digamos, no se democraticen, digamos, el poder en su versión más brutal. Estamos viendo un momento en la Argentina clave, ¿no? Clave porque nuevamente estamos en un año donde Podemos, el pueblo... El tema que vos citás del fraude es algo que estamos viendo que puede existir nuevamente. Nosotros estamos frente a un hecho que es el próximo octubre de este año, en donde tenemos que ir a elecciones, y bueno, se busca la informatización para poder hacer un camino con etapas en donde se puede hacer modificaciones y demás. O sea, realmente la situación es, yo diría, tenebrosa. Sí, yo coincido totalmente en eso, ¿no? Absolutamente. Mi único miedo es generar escepticismo a la gente en relación al voto, ¿no? Y que desconozca que también nosotros tenemos fortalezas en nuestros activistas y militantes populares que van a ser testigos y fiscales en cada una de las mesas, y tenemos mucho más que ellos. Entonces ellos podrán hacer enturbiar cosas, etcétera, etcétera, pero la planilla que se lleva el fiscal firmada por el presidente de mesa, en última instancia, y eso no ha sido borrado, va a continuar. En todas las votaciones hay un X% en la historia argentina de diferencia entre las planillas y lo que se pasa al correo, etcétera, etcétera. Lo escandaloso sería que esos porcentajes varían mucho. Si bien creo que son capaces de hacer cualquier cosa, sí, a eso me refería. No me cabe la menor duda. Saben que de este lado hay un pueblo que estos 3 años le ha plantado bandera. Cuando se recuerde esta etapa, se van a contabilizar millones de personas en la calle. Hablaba con gente hace poco de Brasil, de Chile, de Uruguay, y mira Argentina como un paraíso de la movilización social. Nosotros lo vemos con decir, bueno, querríamos más, ¿no? Que de alguna manera esto le plante bandera a un proyecto destructor de la familia argentina, pero sin embargo, si uno mira con ecuanimidad histórica y sobre todo geopolítica, ve que nosotros tenemos un pueblo de un nivel de dignidad y de fortaleza, y que no agacha la cabeza, no lo agachó en la dictadura, le hizo, vuelve a generar en el 79 una dictadura sangrienta. Sí, sí. Así que en ese sentido creo que tenemos fortalezas y hay que reivindicar esas fortalezas y sobre todo empoderar a la sociedad argentina para dar una batalla electoral que es política y es también, hasta yo creo, no solamente moral o cultural, sino también de sobrevivencia, porque estos tipos se quedan 4 años más. El deterioro en el alma de la nación va a ser... Desaparece. Jorge, volviendo al tema del marco geopolítico, en el libro que acaba de publicar Cristina Fernández de Kirchner, habla del memorándum que se firmó con Irán en relación con el atentado a la AMIA, ¿no? Para tratar de que los sospechosos declararan ante un juez argentino, aunque fuera en otro país.
ella en el libro dice que pecó de ingenuidad en la firma de ese memorándum porque no imaginó la influencia terrible de los poderes internacionales que estaban jugando en este problema, ¿no es cierto?, de Irán, en este problema del atentado a la AMIA. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, en principio que yo reivindico las políticas que desarrollaron, sobre todo el memorándum, que conocí mucho a Héctor Timerman, a quien llegará el momento que tendremos que homenajear muchos, ¿no? Su memoria y lo que ha sufrido por estos sátrapas del hostigamiento, porque lo mataron, sin duda lo mataron al impedirle hacer un tratamiento. Hago esta cosa porque merece realmente un acápite recordatorio a un tipo que conocí mucho y que valoré y que respeté y que estuve relativamente cerca de él los últimos meses de su vida, y sé que el dolor que le produjeron estas persecuciones, no solamente que le impidieron viajar a sus tratamientos, sino que lo acusaron de cosas feroces como traición a la patria, etcétera, etcétera. Y traiciona sus propios orígenes, sí, digamos, bueno, hasta porque lo ellos cuestionaron como ellos en se su creen los condición de dueños, judío. ellos se creen los dueños de una identidad, y yo realmente desde el llamamiento le decimos, no, ustedes no son los dueños de nada, digamos. Yo tengo mucho más vínculo con la historia del pueblo judío que ustedes, digamos. Si podemos hablar de quiénes han sido los referentes de la historia del pueblo judío, han tenido que ver justamente con visiones, con Spinoza, con Einstein, con Freud, con Marx, con Trotsky, no con estos sátrapas que no tienen nombre para mostrar. Entonces digo, ahí me agarra el ataque, me pongo loco, ¿no? Pero digo, volviendo a tu pregunta original, luego del merecido homenaje a Héctor, lo que se quiso hacer fue simplemente darle continuidad al juicio. Cristina lo dice muy claro en el libro, tratar de que el juez Canicoba Corral vaya a Teherán y en la embajada argentina, en territorio argentino, tome la declaración, que los tipos incluso podían negarse a darla, digamos, es decir, no tengo nada para decir, no quiero decir nada, bueno, se terminó esta etapa, podía a partir de ese momento elevar a juicio oral la causa y en todo caso después ver si se le ponía un abogado defensor de oficio, etcétera, etcétera. La realidad es que hubo una ofensiva nacional e internacional, porque recordemos que eso se hizo en un tiempo similar al que Obama firmó el tratado con Irán de desnuclearización. Bueno, los sectores republicanos a la derecha de allá y a la derecha de acá estaban contra aquel tratado, que por supuesto Trump cuando llegó al gobierno deshizo, y acá, porque lo que pretenden básicamente es una lectura geopolítica, digamos, la que tienen. Irán es un país muy poderoso, de 60 millones de habitantes, es un actor central en la política del Medio Oriente. Uno puede diferir, yo difiero cosas con Irán, sobre todo en su tratamiento a las minorías, a las mujeres, a los gays, etcétera, etcétera. No es el pero digo, Estados Unidos tiene una posición muy fuerte contra Irán en su vínculo con Israel, por un lado, y por otro lado en su articulación de multipolaridad con Rusia, China, Turquía, ahora México, etcétera, etcétera, que disuelven la posibilidad de Estados Unidos de ser el único gendarme a nivel internacional. Entonces digo, ese es el gran tema. El gran tema es ese, y creo que bueno, Cristina hace esa evaluación, yo no soy quien para, sé que lo hicieron de muy buena leche, que quisieron que sea eso, no estas canalladas, lo repito y lo subrayo, canalladas de algunos sujetos despreciables como el diputado Wolf y compañía, ¿no? Que acusan de haber querido hacer esto para levantar las alertas rojas, cuando el propio director del FBI, ex director del FBI y luego director de la Policía Internacional, Donald Noble, declara que es mentira, que es una canallada. A quien nunca no quieren llamar a declarar. A quien nunca Bonadío aceptó llamar esto, a declarar. También es otra de las cosas que yo miro con perspectiva histórica, porque mi formación me lleva a eso, ¿no? Y es como, es un escándalo como Roca Runciman, digamos, ¿no? Es cómo pudieron estos tipos imponerle a la sociedad, qué odio tiene mucha gente en el corazón para comerse estos versos inmundos de esta gente que es capaz de perseguir con mentiras más brutales, ¿no? Tiene que ver con eso que señalabas hace un momento de la transculturización. Sí, el sometimiento colonial, la mente colonizada,
yo creo que es lo más importante, vos sabés que... Que es lo que hay que revertir. Sí, y ahí se necesita... Vamos a necesitar... Pero ahí el sistema, no es solo tiempo. No. Una de las variables es tiempo, es decisión política, son cuadros políticos, pero también hay... Yo creo que el sistema educativo argentino se lo hemos regalado al liberalismo, ¿no? Al liberalismo más berreta. No puede ser que... y su expresión es que muchos de los votantes de la última elección a la derecha han sido maestras, ¿no? Es decir, ahí hay un problema, todavía el mitrismo sigue siendo la reivindicación del desprecio de los pueblos originales. Una de las cosas tuvo que ver con la privatización. Sí. Vos sabés que los que son de mi camada recordamos que vos ibas a la escuela pública, a la privada iban los burritos. Claro. Y pasa con la universidad hasta el día de hoy. Pasa con la universidad, si no te bancás el CBC porque tenés que estudiar mucho, van a las universidades, ¿no? Bueno, casualmente la mayoría de los integrantes del gobierno nacional actual son egresados de universidades privadas. No sé si hay algún caso de alguno que haya egresado de la universidad pública. Raro, pero sí, es verdad. Sí, no, yo creo que el sistema educativo es clave. Hablábamos antes con él de la nota del programa, contaba yo que hay un dato clave. La licenciatura en Economía nace en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 1958, igual que Sociología, por el mismo año, pero se llamaba Licenciatura en Economía Política. La dictadura le saca la palabra política. La decisión política de sacar la palabra política y hacerle creer a la sociedad que la economía es matemática y que no tiene que ver con intereses de puja de intereses y que no hay una política de la economía. Es solamente las leyes del mercado, la mano invisible, esas berretadas que son, digamos, casi Además, una ignorancia supina, ¿no? Vos que Sí, pretender convertirla en una ciencia exacta. Sí, ajena regulada por leyes naturales. Sí, que en realidad y donde no hay beneficiarios ni perdedores. Claro. Porque es una naturaleza que está oculta. No, flaco, son intereses. Bueno, vos acabás de decir una palabra que me lleva a simplificar cuál es nuestra lucha. En realidad, del otro lado tenemos intereses y de este lado tenemos valores. Es muy interesante eso, sí, aunque ellos suelen utilizar más que nosotros la palabra valores. Por supuesto, sí, pero valores sí. Son otro tipo de valores. No, pero visto, yo los valores, la moral, la república, pienso en Lilita Carrió, ¿no? Estos miserables. Sí. No, bueno, sí, pero coincido. Sí, no, la verdad es que si uno es muy riguroso en términos de ciencias sociales, las luchas son luchas culturales. Sí. Las luchas de fondo son luchas por la conquista del alma humana y por sus creencias más profundas. Y nosotros... y vos fijate hasta qué punto, Jorge, perdóname que te interrumpa, pero esta quizá es una de las pocas cosas que este presidente que tenemos parece tener claro, cuando él dice vinimos a cambiar una cultura. Sí, porque en realidad, ¿qué quieren cambiar? Lo que necesitan cambiar es el 17 de octubre. Lo que necesitan cambiar es el cordobazo. Esos dos elementos, yo creo que son dos, digamos, son claves, ¿no? Necesitan pasar una tabla rasa sobre la conciencia intergeneracional, sobre todo los trabajadores, que eso no haya existido. No van a poder porque uno ve en la conformación, y yo que laburo bastante con sindicatos y qué sé yo, cómo se transmite por ósmosis, ¿no? Es lo que explica por qué nosotros estamos en esta situación y Brasil en otra. Recuerdo a Dilma, hace poco, Rousseff, que estuvo en Argentina, dijo... Lo del Congreso. Sí, contó, dice, hay una frase en portugués en Brasil que dice, acá no hay racismo porque los negros saben cuál es su lugar. Una frase profundamente racista. Bueno, acá, enhorabuena, y se lo debemos a Irigoyen, se lo debemos a Perón, se lo debemos al Proyecto Nacional, ¿no? A Forja, y esto es la parte educativa que hay que dar la pelea para que nuestros maestros, nuestros educadores, nuestras universidades no formen tilingos, no formen mentes colonizadas. No puede ser que salga de la carrera de licenciatura en Economía y yo doy clase en posgrado, en doctorado, de tipos con la cabeza arruinada, colonial, al servicio, sueñan vivir en Miami, no aman su patria, no quieren a su gente.
Digamos, y ese es el punto clave. Estos tipos quieren, ¿cuál es? ¿Qué quieren cambiar la cultura? Quieren que todos amen Miami. Ellos quieren que todos desprecien su patria. Ellos quieren que la regla del vínculo con el otro sea una regla de flexibilización laboral para exprimir lo máximo posible. Bueno, vos recordarás que hace poco circuló un videíto promovido por el gobierno, donde hay un par de personas, un jubilado y otra persona más, que dicen el problema de la Argentina somos los argentinos. Claro. Sí, sueñan con un lugar sin gente. Digamos, bueno, eso el nacionalismo de derecha argentino era, digo, oligárquico, ¿no? Era famoso en eso. Es decir, tenemos una patria grande, tenemos los 4 esposos, yo la última que estén los negros. Bueno, en el gobierno de Néstor y Cristina porque uno de los elementos de transculturización es justamente la televisión. Sí. Y vos hoy tenés una oferta televisiva en donde prácticamente le cambia la cabeza a la gente, sí, que no tiene criterios, pero bueno, se había empezado a trabajar con el Canal Encuentro, sí, Paca Paca, una cantidad de elementos. Y lo destruyeron todo, justamente porque no tenían interés de que eso siguiera. Sí, yo creo que una de las grandes peleas, ¿no? Es verdad, es unas peleas más largas, pero más importantes, tiene que ver con el tema cultural, los valores, construir nexos solidarios, y hay muchas capacidades de darle batalla y vencerlos en eso, porque realmente cuando a vos te guía el amor al otro, eso vence cualquier cosa. Sin duda. Y ellos tienen opresión al otro, ¿no? Sometimiento, jerarquía. Bueno, hay que tratar de buscar los mecanismos, nosotros con inteligencia, que tenemos mucha acumulada, para dar esa batalla, sobre todo en el core, lo digo en inglés, perdón, en el centro. No, si no te subtitulan, no. No, sí. No, porque es una palabra que medio que no, Sí. que en su cosa en inglés no tiene medio traducción. Sí. En el centro nodal es el sistema educativo, es la universidad como lugar central, son los medios de comunicación. Ahí, eso digo que eso hoy, yo lo decía en la facultad a veces, digo, yo pienso la cabeza de mis alumnos de hoy, que tienen 30 años, ¿no? Su cabeza como una pizza, 6 de las 8 porciones están hechas por los medios, los jueguitos electrónicos, el celular, etc. Mi generación, yo tengo 58 años, yo tenía 4 canales en la tele, blanco y negro, la tele aparecía a las 5 de la tarde, es la mitad de eso, ¿no? Y la de ustedes, entonces digo, el lugar que tenía la familia en su vida, en la construcción de sus cabezas, era más importante que en los pibes de hoy, muchísimo más. Había más biblioteca. Había biblioteca, Aunque no fuera biblioteca. No, lo dije en el sentido. Sí. Yo recuerdo que, obviamente, yo nací sin televisión, soy de años 50, y yo me la pasaba leyendo de chico. ¿Qué leía? Historieta, los libros de la colección Robin Hood, más amarillo, claro. Y si no, Patoruzú, o El Rico Tipo. Incluso cuando iba a la peluquería, me acuerdo que tenían ahí en el revistero El Rico Tipo, y mientras esperaba que me atendían, yo tenía 10, 11 años, te esperaba que me atendían, leía El Rico Tipo. O sea, leía, aunque fuera pavadas, pero el hábito era la lectura. Pero igual la lectura de ese material, que aunque fuese una revista de historietas o lo que fuera, tenía argumento, tenía un mensaje. Hoy por hoy vos usamos obviamente todos los elementos que la tecnología nos provee, uno de ellos es el WhatsApp. Yo aún cuando tenga que escribirte algo te lo voy a escribir como si te mandase una nota. Claro. Con puntos, con comas, con acentos. Sí, yo creo que, no para hacer una reivindicación nostálgica de nuestro pasado. No es nostálgico, quiero decir que eso te da... Nos influyó distinto. Nosotros tenemos que pensar en el mundo de hoy, cómo hacemos para dar la pelea central y también hay que usar esos elementos. Por supuesto, claro. ¿Cómo hacemos hoy para centrarnos en la disputa? Porque esto es una pelea, muchachos. Es una batalla cultural. Es una batalla, absolutamente, es una pelea. No estamos diciendo nada nuevo, lo dijeron hace muchos años. Si uno lee a Maquiavelo, lee a Gramsci, por ejemplo, batalla cultural de hecho es un concepto de Gramsci, ¿no? Sí.
No, es una pelea por, bueno, qué modelo de vida queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro país, si queremos un modelo donde el centro esté en el trabajo o el centro esté en la especulación, donde el centro esté en la integración humana o el centro esté en la exclusión. Y esto, digo, más allá de las personas después porque hay un problema, nosotros muchas veces nos enganchamos en discusiones Cristina, no Cristina, etcétera, etcétera. Pongamos afuera Cristina un momento y discutamos valores, ideas, propuestas y proyectos. ¿Qué nos ofrecen estos tipos? ¿Qué es esto? ¿Qué nos ofrecen? Nos ofrecen desprecio por lo nuestro, represión a nuestra gente, flexibilidad laboral, maltrato a nuestros jubilados, depreciación de la fuerza de trabajo, destrucción del mercado interno. Eso es lo que ofrecen. Y todo eso, el presidente dijo ante una pregunta de Vargas Llosa que si fuera reelecto haría lo mismo más rápido. Claro, sí. Eso es lo que todo lo que vos dijiste más rápido. Exacto, porque en realidad, si yo lo digo ya ahí en torno a mi formación económica, es muy simple. Lo que quieren, básicamente, es más plusvalía. Nada más. Es lo que la gente todavía no entiende porque se ha fetichizado su cabeza, es que lo único que genera valor es el trabajo humano. Si yo le pago menos a los laburantes, el empresario gana más, muchachos. Nada más. Todo se resuelve, es una cuenta berreta, pero es difícil que la gente... Pero aún así, en las sociedades en las que ya está, porque en algunas ya está instaurado este modelo que acá están queriendo... tiene un mercado interno. Claro, sí. Porque si no, en algún momento se extingue. Sí. Por más que vos le permitas a ese empresario, salvo que esté en la finanza, a ese empresario, en algún momento deja de tener mercado y... Bueno, y lo que le pasa es la finanza, es el sueño de vivir sin trabajar del 5% de la sociedad. Lo que él dice, fíjate vos, que hoy está dando lugar a que los empresarios más grandes, que son los que bancaron a muerte este proyecto, hoy se quejan y hasta insinúan que me sorprendió lo de Méndez. Lo de Héctor Méndez diciendo que contempla la posibilidad de votar a Cristina porque está profundamente decepcionado con Macri. Sí, de cualquier forma Méndez va como el péndulo del reloj. Sí, de acuerdo como venga la mano. Es cierto, pero ¿qué es lo que los está afectando? La consumo, la pérdida del mercado. Pero hay interno. algo que disfrutan momentáneamente y que es este sometimiento a los negros. Sí. Hay un problema acá también que no está siendo analizado mucho, que tiene que ver con la colonialidad, y que es que los sectores hegemónicos de la Argentina no soportan la presencia en el gobierno de la negrada, del bombo, en realidad la tierra puesta en las personas, ¿no? Sí, volvemos al problema cultural. Sí, claro. Yo digo, ahí hay un tema muy clave que es el racismo argentino oculto, que es un elemento clave para analizar. O no tan oculto últimamente, sí, pero ahora se animan más a expresar. Claro, pero no está puesto en el lugar de los negros como en Estados Unidos. Sin embargo, es el mismo. Es lo mismo, está más eufemizado. Es el mismo. Mirá, una experiencia personal que fue en Italia con uno de la Liga Nord que dijo, tu mujer es del Terrone. Porque era de origen siciliano. Claro, de Italia del Sur. Sí, africana. Claro. De la tierra. Claro, de Terrone. Algo más cercano, a mí me pasó hace poco, yendo a comprar el diario, como voy todos los días al kiosco, a comprar página 12, había un tipo hablando con el diariero cuando yo estaba llegando, y alcancé a escuchar que el tipo le decía al diariero, y acá la cagada fue que Roca no mató la suficiente cantidad de negros. Claro. O sea, no eran indios, eran negros. Sí. Que es lo mismo para ellos. Empecemos por un pequeño detalle, para eran ellos negros. Es todo lo que no son blancos. Y además no mató la suficiente cantidad. Sí. Y bueno, es la misma frase que se decía con respecto a los judíos, Hitler no mató la suficiente cantidad, ¿no? Es esa cosa del desprecio porque no es como yo quiero que sea el mundo, ¿no? Bueno, hay que dar la pelea con ellos. Yo soy un militante popular, me reivindico emocionado y orgulloso de serlo. Y bueno, con otras, digamos, hermanado con aquellos que saben que su vida está entrelazada por esto y que bueno, la batalla seguirá, ganaremos, perderemos elecciones, etcétera, pero esto
Sí, esto continúa. sí, enhorabuena porque venimos de otro que dieron la vida, ¿no? Jorge, nos comentabas antes de empezar la entrevista y estabas trabajando en tu computadora, estás escribiendo un nuevo libro. Sí, ¿Querés hablarnos de un poquito? Sí, estoy trabajando en un tema que a mí empecé en la facultad hace muchos años y que tiene que ver con sociología de género y que en lenguaje académico se llama como nuevas masculinidades, y es algo así como empezar a pensar en nuevas formas de ser varón que no sean patriarcales, ¿no? Y bueno, ver los antecedentes de eso, ver la antropología de eso en algunas culturas, la historia, y sobre todo en términos propositivos de bueno, qué tenemos que deconstruir nosotros, hijos del patriarcado, yo lo soy, en continuo proceso autoperceptivo de tratar de sacarme de encima esas mochilas. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder tener una sociedad más equitativa con nuestras compañeras mujeres? ¿A quién supones que va dirigido? A mí me gustaría que sean los varones, que a mí me parece que la pelea mía, y creo que la que debemos dar a aquellos que tomamos conciencia de la inequidad en la que viven las mujeres en este mundo, tenemos que hacernos cargo nosotros y dar la pelea al interior de este subconjunto de la especie, que ha tenido privilegios no reconocidos y no asumidos, y que bueno, tiene que desandarlos si quiere construir una sociedad mejor, porque la sociedad mejor se construye obviamente con equidad económica, de género, étnica, cultural, confesional, etcétera. Digo, no, las peleas son todas al mismo tiempo. No hay peleas que son primeras y otras segundas, eso no es verdad. Ese es en simultáneo. Es en simultáneo. 360 grados. Sí, absolutamente, porque la lucha por la emancipación humana tiene capas, ¿no? Algunas más visibles, unas que tienen luchas más recientes, y otras que, bueno, que están más ocultas, como por ejemplo la de género, que enhorabuena, ahora muchas mujeres están dando, entre ellas mi hija. Orgullosamente lo digo. ¿Qué edad tiene? 19 años. Una señorita. Una señorita. Una señorita, sí. Bueno, y yo también he aprendido sobre todo de las mujeres que me han rodeado, de mi vieja, de las compañeras que he tenido en mi vida, que bueno, que también me han reeducado, y yo me he asumido que soy hijo también de una sociedad, un modelo de formación que hay que desandar. Ahora, ¿vos pensás que esto va dirigido a la academia o va...? No, yo ya no. Lenguaje. He escrito para la academia mucho y no lo lee nadie. Tengo ahí un montón de libros escritos por mí en mi etapa del CONICET. Ni los de Racing. No los lee nadie, así que no, esa parte ya está. No, yo creo que la mía es una lucha política, digamos, entonces va para el gran público, a costa un poco, obviamente, de simplificar un poco algunos ejes. Por eso te preguntaba. Sí. Uno, cuando escribe para el gran público, escribe un lenguaje distinto. Sí. Yo mi formación fue inicialmente muy academicista y me quedé dentro de ese militando políticamente dentro de la universidad. Yo soy un militante del PIB, etcétera, pero digo, en el mundo intelectual di esa batalla al principio. No reniego, aprendí muchísimo, etcétera, pero me interesa más ahora el gran público. Y decime una cosa, para ir cerrando. Recién hablábamos de qué escenarios deberíamos afrontar para hacer un cambio, al menos en principio dentro de la nación y luego a nivel regional, obviamente, sí. Porque una cosa sin la otra no puede ir. Sí. Y hablábamos del tema, todo es cultura, Sí. sin duda, pero dentro de esa cultura hay aspectos diferentes. Sí. Uno que al menos a mí, creo que a la mayoría de la gente le preocupa, es cómo está funcionando la justicia. ¿Y cómo ves ese tema? Ya sé que tenemos pocos minutos. Pero la lucha cultural es estratégica, la lucha contra la justicia es táctica. Yo creo que lo primero que habría que hacer es poner en comisión a todos los jueces, que es una potestad que tiene el presidente de la Nación. Se hizo. Por supuesto, sí, mandar a los de Comodoro Pía Tartagal
No sé si pero no van, porque son unos vagos, porque no laburan, así que quédate tranquilo porque vos lo mandás a Tartagal y no van nunca, olvídate, no van a trabajar, entonces renuncian, es la mejor manera. Y poner en comisión hacer una reforma constitucional urgente que replantee. Yo creo que hay que volver a la Constitución Nacional, que tiene aspectos que no están trabajados, el juicio por jurados, creo que es importante, la elección pública de jueces, que no sea solamente un tema de los tribunales pseudoacadémicos, todos ya va por la elección popular sí, en Estados Unidos hay. Hay elecciones fiscales también, que es tan importante como la de diputados, nada menos, ¿no? Sí. Bueno, cuando queremos imitar algunas cosas de ellos, acá se ponen locos, porque allá el New York Times no puede tener ni una televisión, ni una radio, ni otra empresa que no sea solamente el diario. Acá que nosotros queremos hacer eso con Clarín, se ponen locos. Sí. ¿No? Eso es muy gracioso. De hecho se vio. Claro, exactamente. Entonces digo, eso vamos a tener que hacerlo en algún momento, ojalá que se pueda hacer ahora. Yo creo que paradójicamente este impulso que sé que sobre la Constitución se está trabajando. Sí. De hecho, al menos en una primera etapa hay que recuperar derechos que estaban en 49 claro, y se perdieron a través del tiempo y sobre todo en la del 94. Así es. No, yo comparto eso. La justicia es un lugar que está podrido. Absolutamente podrido. Es una de las instituciones más podridas de la Argentina. No todos los jueces, no quiero ser injusto. Bueno, cuando está podrida es que algunas cosas todavía son. Sí, efectivamente. No está muerto, digamos, ¿no? Porque está en proceso de pudrición. Pobres los funcionarios de la justicia que tienen que fumarse, ser confundidos con Bonadío, ¿no? Pero digo, sí. Es el hombre de más suerte, ¿no? Todo Sí, además de suerte. Lo dije en sentido. Sí, no, yo lo sé, sí, pero además es increíble que un tipo como ese, que fue secretario legal y técnico de Corach, digo, un personaje que es el que acumula más cantidad de peticiones de juicio político en la historia argentina, en el ámbito de la justicia. Bueno, un tipo así, más allá de que después dicen que en enero empieza su jubilación, es un juicio penal en algún momento por prevaricación permanente en los últimos años, persecución, hostigamiento. Sí, pero hay toda una... No es, digamos, es lo más visible. Sí, por supuesto, Irurzum está ahí al lado, casación, hay un montón. Sí, pero sí, coincido conceptualmente que más allá de los nombres hay que reformar la justicia, hay que ponerla más cercana a la gente, al pueblo. Tiene que haber tribunales de justicia en los barrios. No puede ser que estén concentrados en algunos lugares, tiene que tener ventanilla abierta. La justicia es un derecho. Todo eso se hace en la justicia, pero piripipí, como decía. En realidad todo existe, la ventanilla y demás, el acercamiento de la justicia a la gente, pero no existe. No es cierto. No es cierto, porque hay todo un tema incluso hasta de cultura parecida a lo de economía política con el derecho, digamos, ¿no? La formación, si vos ves a los contadores que estudian en la facultad, les enseñan cómo afanarle al Estado para que sus clientes no paguen. La economía, cómo hacer para cagar a los trabajadores para robarles la paritaria. Y en la abogacía, cómo tratar de salvar básicamente a los que más tienen. Entonces es una cosa que es tirarse un tiro en el pie. No, hay que construir modelos de integración social en los distintos ámbitos. Y atrás de todo están, por supuesto, valores por el respeto a lo humano, respeto al trabajo, respeto a la mujer. Bueno, eso es lo que tristemente han logrado, y es que no le importe el otro. El neoliberalismo, no el liberalismo clásico, porque podríamos entrar en una discusión, ¿no? Pero sobre todo el neoliberalismo en su versión neoclásica, actual, berreta, financiarista, es un nivel de oprobio y de humillación a lo humano y de concentración de la riqueza. Miremos la curva famosa de Piketty, digamos. Ahora estamos que el 1% tiene el 52% de la riqueza en el mundo. Hace un siglo atrás, ese 1% tenía el 18%. Eso es escandaloso. No podemos seguir en un mundo de destrucción del medio ambiente, de las personas,
de concentración de la riqueza, de destrucción de la vida, ¿no? de los animales. Digo, tenemos que despertar, ¿no? Tenemos que despertar, y ahora ya es un despertar, me parece, internacional, global. Ya no es un despertar solo nuestro. No, claro, no alcanza con que No sea alcanza. solo. Pero América Latina es el faro del mundo. Yo creo que paradójicamente estamos en el mejor lugar. Sí, la universalidad se da aquí. Sí, nosotros tenemos cabeza para todos, pero ellos no tienen cabeza para todos. ¿No? Ellos son muy provincianos, nosotros somos multiculturales con nuestra conformación y bueno, y a mí no quiero olvidarme de algo que a mí es una pasión para mí y que tiene que ver con la patria grande, ¿no? Realmente. No quieren que estemos juntos porque seríamos muy poderosos, no solamente por nuestros recursos materiales, sino también por los recursos espirituales. Acá hay unos saberes, hay un filósofo por ahí muy interesante, Kuch, que habla bastante de eso, ¿no? Acá hay unos saberes que todavía no están puestos en valor y que nosotros tenemos que, bueno, como generación recuperar y ponerlo al servicio de los que vengan para seguir dando la lucha. Gracias, Jorge. No, por Nos favor. quedamos con eso. Gracias a usted. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.